En el siguiente video veremos la relación entre el concepto de aprendizaje y la educación integral en sexualidad. Bien, pues en la actualidad existen muchos debates en torno a la educación, muchos de los cuales se han centrado en el cuestionamiento respecto a cómo los niños, las niñas, jóvenes y adolescentes aprenden, sobre todo en estos tiempos dominados por la tecnología. Un académico llamado Ignacio Pozo ha dicho que las y los jóvenes viven cada vez más en el ciberespacio, realizando nuevas formas de conocimiento, en tipos de interacción relacionados con las nuevas tecnologías, mientras sus maestros siguen atados a la pizarra y al libro de texto. Es por eso que en la actualidad nos preguntamos cómo aprenden los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes y cuáles son los procesos mentales que desarrollan. Para ello, existen diversas teorías del aprendizaje con sus muy variados enfoques que se han dedicado a explicar lo referente a la adquisición del aprendizaje y a la adquisición de conocimientos. Por un lado tenemos a las teorías conductuales y por otro a las teorías cognitivas. Las teorías conductuales consideran al aprendizaje como una conducta ocurrida a partir de un factor ambiental. Esta teoría tiene una mirada mecanicista y repetitiva del aprendizaje, cuyas causas están vinculadas a acontecimientos ambientales observables. Esta teoría tuvo su mayor auge a principios del siglo XX, siendo Pavlov, Skinner, Gagne y Thorndike algunos de sus principales exponentes. Por otro lado, la teoría cognoscitiva se enfoca principalmente en los procesos internos de las personas, y uno de sus temas centrales es el procesamiento mental de la información, de los cuales se desprende su construcción, su adquisición, su organización, su codificación, su repetición y su almacenamiento. Sus principales exponentes han sido Piaget, Vygotsky y Brunner. De igual forma, es necesario que comencemos a definir lo que entendemos por aprendizaje, coincidiendo con Schnuck al afirmar que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Con esta definición, Schnuck nos pone de manifiesto tres elementos fundamentales del aprendizaje. El primero, que implica un cambio. El segundo, que perdura a lo largo del tiempo. Y el tercero, que ocurre por medio de la experiencia. Hay otras posturas, como las de Pozo, quien afirma que es necesario comprender que el funcionamiento del aprendizaje es un proceso psicológico, una función natural de la mente humana, por lo que los seres humanos hemos nacido para aprender. Otras posturas también nos dicen que el aprendizaje es un fenómeno sociocultural, cuya explicación a nuestra capacidad de aprendizaje está en la sociedad que nos rodea, principalmente el entorno familiar y escolar. Desde la psicología cognitiva, es el conocimiento el punto focal, por lo que el aprendizaje se vuelve un proceso para la adquisición de este. Y a su vez, este conocimiento se basa en representaciones, las cuales se adquieren a partir de la imitación de los otros, por lo que hemos desarrollado un sistema de acumulación y transmisión cultural de representaciones. Castorina, por su parte, nos ayuda a comprender justo el tema de las representaciones sociales, al conceptualizarlas como una modalidad del conocimiento común que orienta la conducta y la comunicación de los individuos en el mundo social. Estas representaciones son una estructuración significante que depende tanto de factores externos y contextuales como de la ubicación del individuo en la organización social o histórica del grupo. Pero, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la educación sexual? Bien, pues la sexualidad, al estar atravesada por toda una cuestión socio-histórica cultural, los aprendizajes y las representaciones que de ella se desprenden van de la mano con el contexto en el que se enmarca el sujeto.
En ella se evidencian las costumbres, la represión sexual, los principios, los valores personales y familiares, así como la lucha entre lo permitido y lo prohibido. En este punto es entonces que nos realizamos varias preguntas, como por ejemplo, ¿la sexualidad se educa? ¿O a quién le toca brindar educación sexual? O por último, al hablar de educación integral en sexualidad, ¿también podemos hablar de aprendizajes? Y es entonces que comenzamos un poco a respondérnosla. Por ejemplo, ¿la sexualidad se educa? Pues bueno, desde algunas posturas se ha considerado que no es posible educar la sexualidad, argumentando que al ser esta un proceso natural, no puede ser domesticada. Sin embargo, estas miradas están sesgadas a partir de visiones limitadas de la sexualidad que solo la asocian a procesos fisiológicos, reproductivos o psíquicos. Pero debemos de considerar que la sexualidad nos define como personas, forma parte de nuestro desarrollo y expresión a lo largo de nuestro ciclo vital. Las decisiones que tomamos en este campo nos marcan para toda la vida. Por eso es que debemos de ampliar nuestra mirada respecto al tema. Esta segunda pregunta, que es ¿a quién le toca brindar educación sexual? Desde hace tiempo se ha estado cuestionando, ya que se ha observado la necesidad de abordar el tema de la sexualidad a través de contenidos curriculares, contenidos académicos, incorporando y comprometiendo a la escuela a brindar educación integral en sexualidad, sobre todo por dos razones. Una es que la sexualidad habla en la institución escolar, a través de conductas disruptivas, bromas inadecuadas o actos privados en lugares públicos. Y dos, porque se está tratando con adolescentes y jóvenes que tienen una gran ebullición a nivel pulsional. Y por último, la pregunta de si al hablar de educación integral en sexualidad, también podemos hablar de aprendizajes. La respuesta es sí. Pero no basta con que la escuela brinde información, sino que debería incorporar a la educación sexual como un contenido de asignatura más, dándole tanta prioridad como a los temas tradicionales de ciencias y matemáticas, y por tanto realizando evaluación sistemática de estos conocimientos aprendidos. Finalmente, quedan más preguntas que respuestas. Algunas de las preguntas que me he estado formulando son: ¿qué es lo que deben aprender hoy en día las y los jóvenes en materia de sexualidad? ¿Cuáles son los cambios actuales en las maneras de aprender y la forma en cómo se aprende que se deberían de instrumentar para tener un impacto real en los contenidos sobre educación sexual? También, ¿cómo podríamos ayudar las y los adultos a las y los jóvenes a aprender más eficazmente? Y por último, ¿cuáles son esas representaciones que en materia de sexualidad tienen las y los jóvenes que serían fundamentales de escucharlas, de conocerlas, para poder instrumentar estrategias que nos lleven a la realización de aprendizajes mucho más significativos en materia de educación sexual? Entonces, y para concluir, si partimos de la idea de que el aprendizaje es observable a través de sus productos o resultados, pudiéndolo evaluar con base en lo que la gente dice, escribe y actúa, entonces el aprendizaje sobre sexualidad implicaría cambios en los comportamientos, en las habilidades, en los conocimientos, en las creencias, en las